Hola, directo al grano. Historia. Cuando el conde Drácula salvó al cristianismo. Vladislao Drácula. Príncipe de Valaquia, conde de Transilvania. Vivió entre los años 1431 y 1477. En Rumanía y lo que ahora es Hungría. Tomen en cuenta que muere 15 años antes del descubrimiento de América por los españoles en año 1492. Más adelante explicaré este punto y que tiene que ver una cosa con la otra. El cristianismo en Europa ya estaba establecido, más de 20 naciones más los países nórdicos escandinavos son cristianos, Europa estaba ya cristiana con un Vaticano en Roma tan fuerte que el poder del Papa era comparable al de los reyes de cada reino europeo. Hasta el punto de vista de cometer abusos en algunos casos, sin embargo el cristianismo estuvo amenazado, en el año 360 había nacido el islamismo, los hijos de Ismael habían hecho naciones y su profeta Mohamed crea un fuerte movimiento que comienza a conquistar Medio Oriente y el norte de África, avanza a sangre y fuego, conquistando naciones hasta llegar a Constantinopla, donde una ciudad cristiana católica amurallada con fuerza para resistir ataques sitiada por mucho tiempo. Pero la ciudad amurallada luego de años de ataques desde el mar termina por sucumbir. Con armas nuevas, cañones a pólvora, logran penetrar las defensas de Constantinopla, donde quedaba la iglesia católica más grande del mundo para la época, más grande que la Basílica de San Pedro en Roma. La Catedral de Santa Sofía, donde se refugian cientos de cristianos, pensando que los musulmanes por su carácter religioso perdonaría a los cristianos dentro de la iglesia. Craso error. Los musulmanes, cuando derriban las defensas laterales de la ciudad, se dirigen a la iglesia y ordenan a los cristianos abrir las puertas, estos se niegan y comienzan a rezar y orar en coro. Los musulmanes al mando derriban las puertas de la iglesia de Santa Sofía, no hacía falta ser más agresivos, pues acababan de ganar, además lo que había era varias decenas de cristianos orando a Cristo y a Dios Padre. Sin embargo, esto no fue suficiente. Los musulmanes llegaron con sus espadas en mano, degollando y decapitando ancianos, mujeres, hombres y niños, todos murieron, el piso de la gran catedral fue inundado de sangre cristiana, la caída de Constantinopla fue un hecho muy doloroso para todo cristiano, un maula latino, dijo que los musulmanes no obligaban a los habitantes de los pueblos que conquistaban a ser musulmanes, claro que no, los mataban, los primeros asesinos de cristianos del mundo son musulmanes, así siempre ha sido, no se entiende como un maula que dice ser cristiano puede defender a los musulmanes y justificar sus ataques. Constantinopla es hoy lo que es Estambul, la capital de la nación llamada Turquía. Una capital musulmán islámica que por cosas de Dios conservaron la catedral de Santa Sofía sin símbolos cristianos por supuesto, y lo que lamentable ahora es una mezquita. Pero aún existe y la puedes ver en esta imagen. En Constantinopla, ahora tomada por el formado Imperio Otomano de Oriente, todos musulmanes avanzan por Eurasia, preocupante pues se acercan a Europa vertiginosamente, sometiendo a pueblos, obligándola a aceptar esta religión y formando imperios ricos armados con ejércitos completos y tecnológicamente avanzados para la época. Se forma el Gran Imperio Otomano, una dinastía de califas y emires musulmanes que se convierte en un imperio rico al cobrar impuestos a los pueblos sometidos. El emperador Mehmed, como todo musulmán, va a expandir al islamismo por donde sea necesario y pone su vista en Europa. Este es el mapa de Rumanía en tiempos de Vlad Tepes. Como puedes ver, el imperio otomano musulmán rodea a dicha nación cuya nobleza está formada por el príncipe Vladislao Drácula y conde de Transilvania. La nueva Turquía tenía su frontera norte los territorios austrohúngaro, pero en el medio de ambos se encontraba Rumanía, con sus tres divisiones. Valaquia, Moldavia y Transilvania. El rey Mehmed tenía de lugarteniente a un hermanastro del príncipe Vladislao, y este no tenía mala relación con el rey musulmán, aclarando que él era cristiano y que lo seguiría siendo. Sin embargo, para sobrevivir el conde Vlad pagaba impuestos de su pueblo al gran imperio otomano musulmán del rey Mehmed. Así pasaron varios años en que los musulmanes otomanos se volvieron más poderosos y el príncipe Vlad tenía un ejército de 10.000 hombres más o menos. Pero la tensa calma terminó. Pues el rey musulmán Mehmed quiere ir a Europa. Se fija una meta: que la Europa sea musulmán y adoren a Alá como único Dios y su profeta Mahoma. Pero el príncipe Vladislao era cristiano y Mehmed envía una comisión incluso con su hermano a hablar con Vlad para que reflexione y se asuma musulmán y abrace al Islam como ya el Medio Oriente lo había hecho, incluyendo a Israel, donde los musulmanes habían poblado casi toda la nación sin cambiar los nombres en judío arameo antiguo como Nazaret, Belén, Jordán, Galilea, Hebrón y por supuesto la joya de la corona, Jerusalén. Estos musulmanes que habían ido calando en la Judea de los años 400 después de Cristo se hacían llamar palestinos.
El Imperio Otomano viene de Constantinopla y ya si desea pasar a Europa con 30.000 musulmanes armados. Pero el príncipe Vlad seguía siendo fiel a Jesús el Cristo. Ambos reyes se miraban con tensión. Ambos saben que el enfrentamiento es inevitable. El rey Mehmed da un paso, aumenta el tributo del pueblo rumano al Imperio Otomano para no usar la fuerza, sabiendo que el príncipe y conde Vlad se negaría dando el motivo que necesitaba para enviar tropas. La guerra era inminente pues ya el Imperio Otomano necesitaba conquistar Europa y no podía hacerlo bordeando Rumanía, dejándola cristiana para pasar a Austria y luego a Alemania, Francia y España, Portugal, como puedes ver en el mapa. El príncipe Vladislao se había convertido en la puerta de Europa para los musulmanes. Vlad manda a resguardar las fronteras, Mehmed envía patrullas. Empezaron los primeros enfrentamientos, solo que se notaba que los hombres enviados a comenzar a calar territorio no volvían. Prácticamente desaparecían todos. Los batallones de 500 hombres armados no volvían, ni los mensajeros volvían, no enviaban noticias. Luego envían 1000 soldados musulmanes, igualmente, no volvían a ser vistos. Entonces al cabo de unos meses más el rey Mehmed envía a un ejército de 20.000 hombres armados a tomar por la fuerza Valaquia y Transilvania. Al llegar a la frontera y los caminos de Transilvania y Valaquia el horror los invadió, pues las tropas de Mehmed observaron algo que nunca habían visto ni escuchado jamás, vieron cientos de cadáveres empalados, es decir, con unos palos afilados de 3 metros. Introducidos por el ano y salidos por la boca de cada difunto. Los muertos tenían su uniforme puestos y por supuesto cientos de ellos eran musulmanes de las tropas que se habían perdido. Los caminos hacia Transilvania desde la frontera a la izquierda y a la derecha estaban sembrados con estos palos de cadáveres putrefactos, algunos habían explotado y sus extremidades caído al suelo, vísceras, tripas, miles de gusanos millones quizás, arriba volaban cientos de aves de carroña, buitres, cuervos se paran en las estacas y arrancan ojos, orejas y las comen. Un escrito de un jefe militar en su reporte escribió: "Es espantoso, el olor es insoportable, estamos observando cientos de cadáveres de nuestros compañeros allí clavados y podridos. En la base de los palos miles de gusanos y bichos comen carne y sangre putrefacta, la hilera de empalados se pierde de vista, son incontables, arriba cientos de aves vuelan y bajan a comer, los miles de insectos alrededor de los muertos hacen una vista nublada. Estamos aquí parados 20.000 hombres armados y nos sentimos desarmados ante tanto horror, esos compañeros murieron de la forma más dolorosa, torturados los atravesaron con esos palos grandes y afilados. Pero lo que más sorprende es el silencio. No hay nadie vivo aquí. El silencio es sepulcral. Por Alá Dios, ¿qué es esto? No nos queda otra que pasar la noche aquí, no pasaremos hacia Transilvania. El conde Drácula ha unido al demonio, esto solo puede ser obra de Satán". Al otro día escribió: "Nos alejamos de la frontera para montar campamento lejos del olor fuerte a podrición y poder comer y dormir. Fuimos con un grupo y antorchas al borde como al cayendo la noche, y observamos que los insectos y pájaros carroñeros no estaban. Dormían quizás. Estando allí. Una nube de algo oscuro se acercaban haciendo un chirrido. Eran animales voladores. Miles de ellos. Eran murciélagos, cientos de ellos aterrizando a comer de los cadáveres y gusanos que cubrían los cadáveres. Viendo eso entendí que el príncipe Vlad y conde de Transilvania se había unido al diablo. Tiene sus poderes. No iremos a Transilvania. Esta tierra está maldita. No sabemos qué nos espera y hasta nos podemos enfermar respirando este aire podrido. Mi rey, he dado la orden de levantar campamento para devolvernos a Constantinopla, no iremos a Transilvania. El conde es el diablo". Este escrito describe la primera guerra asimétrica librada en la historia. La guerra del grande contra el pequeño. Vladislao sabía que no podía ganar en una guerra cuerpo a cuerpo. El ejército de Mehmed lo superaba 3 soldados a 1. Todos armados, expertos y sanguinarios. El príncipe Vlad era un guerrero cristiano convencido y odiaba a los otomanos por lo que hicieron a Constantinopla, se acabó la paciencia y la diplomacia, pero también era un hombre inteligente, sagaz y astuto. Ordenó a su ejército a capturar las patrullas musulmanes que enviaba el rey Mehmed. Hubo varios enfrentamientos pequeños en los que ganaba Vladislao con su ejército y había mandado a talar un bosque completo para sacar punta a palos de 3 metros y empalar los cadáveres. Le bautizaron con un apodo: Vlad el Empalador. Su verdadero nombre y apellido de cuna era Vladislao Drácula, nombre real.
El Imperio Otomano volvió a Constantinopla sin librar batalla, horrorizados por lo visto y dando por sentado que el príncipe Vlad y conde de Transilvania se había convertido en un demonio para hacer lo que hicieron, primera vez que la historia registra un retiro de 30.000 hombres sin disparar una flecha. Vladislao había salvado a Rumanía y al cristianismo rumano de caer dentro del Imperio Otomano musulmán y no solo eso. Salvó al cristianismo en Europa. Si los otomanos musulmanes conquistan Rumanía, seguía los austrohúngaro con un ejército aún más pequeño, al lado Alemania y Francia, luego los ibéricos encabezados por España. Si Europa cae bajo el yugo musulmán 15 años luego, en 1492, en vez de salir barcos con tripulación cristiana a descubrir América, hubiesen venido barcos con tripulación musulmanes, y lo más seguro es que el continente americano hubiese sido musulmán. Así como hoy el continente es completamente cristiano. ¿Cómo pudiste darte cuenta? La relación de Vlad con el vampirismo tuvo un precedente antes que Bram Stoker publicara su novela en 1899. Antes de eso, las tropas del emperador Mehmed vieron como miles de murciélagos cayeron y se alimentaron de los cadáveres. Allí nace una relación de Vladislao con el vampiro. Sin embargo, debo aclarar que el murciélago, el único mamífero volador, se divide en varias subespecies, algunas fructívoras como el gran zorro volador de Oriente y otros insectívoros, solo se alimentan de insectos. Todos son quirópteros y todos son nocturnos. Pero en cuanto a la alimentación hay una seria excepción. El vampiro. A pesar de lo que se ha pensado, es una subespecie de murciélago llamado vampiro. Así se llama y es el único mamífero que se alimenta de sangre y solo de eso. Tiene anestesia en su saliva y colmillos largos para morder su víctima como ovejas, cerdos y ganado y beber sangre. Puede ser infeccioso. Transmite la rabia. Una vez que el príncipe cristiano de Valaquia y conde de Transilvania Vladislao Drácula gana la guerra contra los musulmanes y Mehmed, su muerte no queda registrada. Así es, amigos. Vladislao solo desaparece sin dejar rastros, no hay una tumba, cripta ni nada parecido donde haya estado sus restos. La última vez que fue visto en el año 1477. De allí no se tuvo más información sobre el embargo. El príncipe y conde Vlad es un héroe nacional en lo que es hoy Rumanía. Los 3 palacios que tuvo desde donde defendió Rumanía y al cristianismo europeo aún existen y son resguardados por los gobiernos de hoy. Estos castillos son los siguientes: el castillo de Unyad. Lo coloco de primero pues fue el castillo construido en 1409. Es hermoso y no fue utilizado por Vladislao, pero sí por los Rumanía para defender la cristiandad. El fuerte o palacio de Poenari. Es un fuerte desde donde Vladislao y sus tropas tenían visibilidad completa de los territorios a defender. Vladislao vivió aquí y luchó aquí gran parte de su guerra. El castillo de Bran. Lo coloco de último pues es si fue el castillo del príncipe Vladislao y conde en Transilvania. Aquí vivió y desde aquí fue planificada la guerra contra los musulmanes. Hay símbolos cristianos en el interno y este es el castillo del cual escribe el autor de la novela en sus páginas. 400 años luego de la desaparición de Vlad, un escritor irlandés llamado Bram Stoker publica una novela sobre el vampirismo. Debo explicar que el vampirismo como mito, como creencia ya existía. El vampirismo era estudiado y atacado desde laboratorios secretos existentes en el Vaticano, Roma. Este tema lo tomaban muy en serio tanto como a las brujas y hechiceros, hasta el punto de fabricar maletines con artículos para cazar vampiros y eliminarlos. Te digo que esta era una práctica estrictamente cristiana católica de entre los años 1600 y 1850. Aquí puedes ver los maletines para cazar vampiros. Una maleta con mazo, estacas, agua bendita, del Vaticano, ajo, Biblia, crucifijo y balas de plata. Eran costosos y los tenían familias con recursos y cazavampiros que ya existían por los años 1700. Bram Stoker publica una novela llamada Drácula, basada en la vida del príncipe Vladislao Drácula, donde principalmente lo coloca como que nunca murió, sino que se transforma en un vampiro con poderes diabólicos donde él es metamórfico. Puede transformarse en murciélago, lobo o niebla y volverse humano con colmillos, muerde a damas y las transforma en vampiras, solo sale de noche. Es una especie de demonio, tiene poderes hipnóticos, le afecta la luz solar. La plata solo puede ser eliminado con una estaca en el corazón y cortarle la cabeza a la vez, y algo que no se está claro porque lo coloca como parte de su perfil, odia a los crucifijos. Vladislao era tan cristiano que defendió al cristianismo europeo frente a los musulmanes y los venció. Sin embargo, Stoker lo coloca como que no soporta los crucifijos ni se reflejan en los espejos. En la película Drácula, la historia jamás contada, aparece en las últimas escenas un niño supuesto hijo de Vlad Tepes sentado en un trono y dice:
Mi padre defendió al cristianismo en Europa y detuvo a los musulmanes islámicos en su paso a Austria y Europa, y no hay un cuadro de él, una escritura en el Vaticano ni en la Iglesia Cristiana Católica en agradecimiento a su legado y obra. Y fue esta frase la que me inspiró para realizar el vídeo que acabas de ver. Ya que si el príncipe de Valaquia y conde de Transilvania Vladislao Drácula no detiene a los Imperio Otomano musulmán en la frontera con Rumanía, estos hubiesen llegado a Austria, tomado Francia y península ibérica. En 15 años más hubiesen salido barcos musulmanes a conquistar América y no cristianos, y este hubiese sido el resultado de ciudades. Ve Americanas hoy. ¿Cómo estarían las mujeres en América? De las imágenes del príncipe Vlad que podamos tener, la que se impuso fue la de Drácula el vampiro por la novela de Stoker, pero debo aclarar que el autor de la novela creyó firmemente que Vladislao no murió solo, se transformó por medio de un pacto oscuro con Lucifer, también le añadió un particular romance hacia una mujer. Bram Stoker muere sin ver la gloria y fama de su novela, esta gloria la disfrutan desde su viuda, hijos, nietos, tataranietos hasta ahora, es una franquicia que produce miles de millones de dólares al año. Desde la primera película oficial de Hollywood 1931 Drácula con Bela Lugosi, la novela original de Bram Stoker está escrita según los diarios de Jonathan Harker, cartas de Mina Harker, diarios del Dr. Van Helsing, la novela original sin lecturas de estos diarios. Sin embargo, Stoker nunca habló de Vladislao, su porte de guerrero cristiano, su inteligencia y determinación. Hoy en este tiempo y video te los muestro. En honor a Vladislao Drácula el gran guerrero,